Bienvenidas a este segundo bloque. Vamos entonces ya a entrar más en profundidad todavía. Tenemos claro el método. Para mí, perdonen que sea tan pesado, pero para mí el tener claro el método es importante para que luego funcionemos bien. Lo demás ya depende de qué tanto quieren ustedes estudiar y seguir aprendiendo. En fin, en realidad, información sobre los medicamentos homeopáticos los encuentran en cualquier lado, ¿no? Pero el cómo saber, cómo manejar la homeopatía, pues eso es lo complicado. Y lo acabamos de ver en todo este mes que hemos estado haciendo las clases de repaso, donde hemos afianzado, hemos incorporado nuevos conceptos, pero yo creo que lo básico está ahí. Bueno, vamos a hablar entonces ahora, lo que vamos a hacer de ahora en adelante es una especie de, bueno, homeopatía comparada, donde vamos a ir viendo medicamentos, pero vamos a ir comparándolos por síntomas con otros medicamentos, ¿no? Quiere decir esto lo siguiente: si hablamos, por ejemplo, de un medicamento como el Licopodium para los gases, es uno de los principales medicamentos, vamos inevitablemente a compararlo con otros medicamentos que están muy conectados a los gases, como puede ser, por ejemplo, la China, ¿de acuerdo? China officinalis. Entonces, vamos a ir viendo eso para que, para mí es interesante porque la posibilidad de que se te aclaren o se te queden conceptos es mucho más fácil, más sencillo, si lo vas viendo por síntomas, recordando eso. Bueno, vamos a empezar entonces con este apartado. Vamos a ir viendo, ya vamos a intentar no ver tanto policresto. Recordemos que los policrestos eran los medicamentos que más salen, los más estudiados, y es un grupo de 30 a 35 remedios, pero que son los que más van a salir. Pero también hay muchos medicamentos que no porque no sean los más estudiados son menos efectivos. Si nosotros en homeopatía damos con el remedio, por muy raro que sea, damos con el remedio, seguro es más efectivo que cualquier policresto. O sea, el que sea policresto o no, no quiere decir que sea mejor medicamento o no, sino quiere decir solamente que es un medicamento que está más estudiado. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver otros medicamentos que no salen tanto porque no están tan conocidos, pero que son, veremos algún policresto de todas maneras entre medias, ¿no? Vamos a empezar pues por el primer medicamento que vino al mundo de la homeopatía, y ya sabemos cuál es la historia no lo voy a repetir, la historia de la China, ¿no? La quina, en honor a ese árbol de la chinchona, que es el árbol que ya sabemos de cuya corteza, aquí está, se extrae la quinina, ese medicamento tan conocido bueno, se maneja mucho en las fiebres en general, pero especialmente en la malaria, ¿de acuerdo? Así es que este medicamento, la quinina, que vamos a utilizar con relativa frecuencia, es un medicamento, bueno, yo lo utilizo mucho en mí, porque es un medicamento que está muy conectado a mí, la China, y a mí me ha dado muy buen resultado, pero bueno, pero a mí, obviamente, porque yo soy yo. Pero es un medicamento que sí lo van a utilizar bastante, sobre todo cuando ya hay procesos así muy deteriorados, donde el animal ha perdido mucho líquido, mucha sangre, eh, lo vamos a ver ahora adelante. Este es el árbol de la chinchona, es un árbol pequeñito, no es un árbol muy grande, y es un árbol de zonas tropicales. Solamente lo vamos a encontrar, bueno, ahora está por supuesto extendido por todo el mundo porque se utiliza para la malaria y por lo tanto las empresas farmacéuticas se han encargado de distribuirlos en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, es un árbol que se encuentra en las selvas peruanas, también en las selvas bolivianas. Es un árbol de trópico americano, de selva tropical americana. ¿De acuerdo? Bueno, hablemos un poco de este medicamento y vamos a ir comparándolo, como les digo, con otros medicamentos. Como les dije anteriormente,
es un trastorno para las pérdidas en general. Y no digo pérdidas, no me refiero a que se te haya perdido las llaves del coche, o sea, obviamente no me refiero a eso, sino a las pérdidas ni pérdidas emocionales. Pérdidas físicas, pérdidas de líquidos, como les dije, pérdidas de sangre, ¿no? Por ejemplo, en deshidrataciones o en hemorragias, por ejemplo, ¿de acuerdo? Es un gran medicamento para eso. Y les decía, justamente como ejemplo, al principio, que es un medicamento para el meteorismo. Meteorismo es la producción de gases exagerados. En general, no es que sea un medicamento para todos los tipos de meteorismo, sino es para aquellos meteorismos o para aquella formación de gases donde lo que se come parece que se transforma en gas. Esto lo van a ver muy a menudo en mucha gente y hay que comparar con dos medicamentos, con el Carbo Vegetabilis y el Lycopodium. Es decir, son estos tres los medicamentos más eficaces frente a un meteorismo en el cual la frase es: todo lo que se come parece que se transforma en gas. Es gente que está muy conectada al gas, ¿no? Es raro, o sea, no es un medicamento, no son medicamentos tan conectados a un meteorismo leve, ¿de acuerdo? Aunque también pueden funcionar, pero en eso ya hay mucho más medicamentos. Pero insisto, cuando el síntoma es concretamente el de un meteorismo muy pronunciado, tenemos que pensar sí o sí, como primera opción, en estos tres medicamentos. La China officinalis, ya sabemos lo que es, el Carbo vegetabilis, que lo vamos a ver más adelante, y el Lycopodium, que es un gran policresto que creo que no lo vamos a ver, pero que lo hemos visto ya, el Lycopodium. Entonces, es ese honguito pequeñito, ¿de acuerdo? Ya sabemos lo que es. Otro gran efecto de la China son las deposiciones indoloras, es decir, es cuando hay, digamos, acompañadas de gases, ¿no? Es cuando hay gases y no duele, o sea, la deposición verdaderamente es muy fácil, ¿no? Porque cuando hay dolor ya nos vamos a otro medicamento, ya no es tanto la China officinalis, sino que sería más bien, por ejemplo, la Nux vomica. Hay más con dolor, pero cuando no hay dolor de ningún tipo, ¿de acuerdo? Y hay deposiciones acompañadas de gases, el medicamento de la China officinalis es su medicamento. Y hay otro medicamento que tiene muy fuertemente este síntoma. No es un síntoma tan común como el meteorismo que vimos anteriormente, pero es un síntoma importante. Y el otro medicamento que veíamos era la calcárea fosfórica, de la cual ya hemos hablado anteriormente. ¿De acuerdo? Otra particularidad de la China officinalis, como les decía, es pérdida, por lo tanto pérdida de sangre también, que fluye de cualquier orificio, ¿de acuerdo? Esto es un tipo de hemorragia, hay muchos tipos de hemorragia, pero esta es una en particular. Y en esto tenemos que compararlo con el Carbo vegetabilis, cuya conexión con la China es muy grande, lo van a ver, tiene muchas cosas en comunes. El Ferrum fosforicum, el fósforo, ya sabemos que está metido tanto ferrum fosfórico como calcárea fosfórica como el fósforo y como tantos fosfóricos, todo lo que vengan que ver con el fósforo, asócienlo siempre a hemorragias, siempre. Son medicamentos muy próximos a la pérdida de sangre también, junto con la China. El ferrum fosfórico, que es un medicamento que se utiliza mucho para las eh, anemias, también tiene mucho que ver con anemia, igual que la China officinalis. El Crotalus horridus es otro medicamento que está muy conectado a la pérdida de sangre, ¿de acuerdo? Y sobre todo a la que fluye de cualquier orificio, y el fósforo. Estos son los medicamentos más próximos a hemorragias que fluyen de orificios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, es una vena reventada, vamos a pensar en alguno de estos medicamentos, ¿de acuerdo? No se olviden.
la China officinalis, el Carbo vegetabilis, el Ferrum phosphoricum, el Crotalus horridus y el fósforo. Otra característica del China officinalis es que hay una gran sensibilidad en la piel. Es como que la frase de todo está a flor de piel parece que está hecha a propósito para definir a este medicamento. A flor de piel, cuando todo lo que uno siente en la piel se multiplica por 10, ¿no? De repente, ¿de acuerdo? Es algo bien característico de este medicamento que podemos asociar con dos medicamentos más. Uno que es el plumbum metallicum, ¿de acuerdo? Que es el plomo, así el plomo que conocemos, el medicamento homeopático hecho del plomo, del cual hablaremos más adelante, y el capsicum, del que no vamos a hablar más adelante, de este medicamento. No, pero creo que lo voy a incluir porque este medicamento sí tiene su importancia, entonces, sobre todo para problemas de piel, el capsicum. Entonces, comparamos la China officinalis para cuando hay gran sensibilidad en la piel. Sensibilidad de la piel quiere decir también, por ejemplo, cuando hay esas alergias de contacto, donde por contacto se producen eczemas de forma muy rápidamente. Eso, por ejemplo, es una extraordinaria sensibilidad en la piel y son estos tres medicamentos de los que tenemos que pensar. Vamos a hacer una especie de, bueno, de viaje por la China con algunos gráficos así. Disculpen que esté en inglés, pero la ficha que encontré en internet. Hay fichas, algunas, búsquenlas, hay pocas, y las pocas que hay son en inglés, pero son muy prácticas porque con dibujitos vemos cuáles son las características o la base de este medicamento, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en los cartelitos así más grandes, quiere decir, son las características principales, ¿no? La periodicidad es algo bien marcado en este medicamento, ¿de acuerdo? Acuérdense que la periodicidad de síntomas era característico del terreno tuberculínico, mejor dicho, ¿vale? Entonces, la periodicidad era algo que obviamente define también a la malaria. No se olviden de que la malaria se manifiesta en forma de picos de fiebre que vienen de forma periódica, ¿no? Hay unas subidas y bajadas de fiebre, ¿no? Yo, por ejemplo, acabo de tener hace poco, he estado con un proceso de fiebre que vienen periódicamente, que me subían, que no tenía, bueno, no sé si tendrá que ver con malaria, con algún parásito, no lo sé porque a mí ya me da igual, he llegado al punto donde me da igual quién sea el causante de todo esto, siempre he aprendido a mirar hacia adentro y a comprender que a mirar la causa desde el punto de vista emocional. ¿De acuerdo? Entonces, eh, entendiendo de que el parásito está ahí porque tiene que estar, simplemente, ¿no? Entonces, la periodicidad es, en realidad, una característica de este gran medicamento que es la China officinalis, y siempre que haya problemas que vengan de forma periódica, este es un remedio que tenemos que pensar sí o sí, ¿no? También el tuberculinum es otro remedio que tenemos que pensar sí o sí, no se olviden del tuberculinum, ¿de acuerdo? Entonces, otra de las características, grandes características de este medicamento, es un medicamento que se utiliza mucho para el insomnio. Aquí está. Cuando no puede sacar sus pensamientos, insomnio por pensamientos que son repetitivos, que vienen y vienen y vienen. Aquí podemos compararlo con el natrium muriaticum, con la sal de mar, ya lo saben. Entonces, esto es algo que generalmente despierta a la persona a primeras horas de la mañana, de la madrugada mejor dicho, y le impide dormir. Entonces, este tipo de insomnio está muy conectado cuando es con pensamientos repetitivos. Hay gente que se despierta y no piensa en nada,
Pero cuando la gente dice, me despierto y empieza mi cabeza y no hay forma de pararla, la China officinalis es un gran medicamento para eso, ¿de acuerdo? Con confusión, con mucha dificultad en centrarte en algo, en ubicarte en algo. Bueno, es cuando la mente realmente ha tomado el lugar, te ha tomado, como quien dice, y no te permite ver con claridad absolutamente nada, ¿no? Que eso pasa mucho, ¿no? Con ideas abundantes también. Es gente que tiene, es que me reconozco muy bien porque a mí me pasa mucho eso. Tengo muchas ideas, pero al final son mucho ruido lo que hay, ¿no? Ese carácter suele acabar en tinnitus. Es curioso. Cuando hay muchas ideas y no, yo por ejemplo lo he tenido el tinnitus también. Cuando hay muchas ideas y que no te permiten concretar nada y son ideas abundantes que lo que hacen es que no te puedas escuchar, que no puedas verdaderamente sentir aquello que la vida te está diciendo. Es como que se distorsiona, hay tanto ruido interior que acabas por no materializar nada bueno o nada nuevo positivo, sino ¿por qué? Porque no estás caminando con el corazón, sino que estás, eh, digamos, estás en un estado de interferencia continuo y ahí es donde aparecen estas ideas abundantes y por lo tanto la China es un gran medicamento para este tipo de problemas, ¿de acuerdo? Eh, ya les digo, y desde ahí el tinnitus lo entendería muy bien, porque el tinnitus, que es el ruido interior, en realidad tiene que ver con eso. El tinnitus es ruido interior, te lo está diciendo, es un zumbido que viene de adentro de ti, ¿de acuerdo? No es tu oído el problema, es tu oído interior. Y hay zumbido interior cuando tu mente no está clara, cuando está llena de interferencia. Creo que esto lo han entendido bien, ¿no? Un gran medicamento para la esquizofrenia, con tendencias suicidas también. Eh, Esto es algo que, bueno, hay muchos medicamentos que cubren eso, pero la China es un gran medicamento para eso. Ven que es un medicamento muy conectado a la realidad que vivimos hoy, ¿no? Donde hay mucha exigencia, donde tenemos que hacer muchas cosas y donde estamos llenos de juicios, llenos de un montón de cosas que nos impiden verdaderamente caminar en paz, ¿no? Está la parte de tecnología, el WhatsApp. El WhatsApp, por ejemplo, es una disrupción mental continua, ¿no? El Facebook, ¿no? En todo el tiempo que hemos pasado ahora, por ejemplo, donde hemos estado todos bien atentos a lo que estaba pasando, ¿no? Y hemos sacado tantas emociones, pues podemos, no digamos, no vamos a ir hacia una esquizofrenia, pero es un preestado de esquizofrenia, obviamente no vamos a sufrir esquizofrenia, no se preocupen, pero, pero es como un pequeño estado de esquizofrénico de las personas. ¿De acuerdo? Bueno, de la China prácticamente vamos a dejarlo aquí, no vamos a decir nada más, vamos a quedar centrada el siguiente en el Carbovegetabilis, que es un medicamento muy próximo a la China. Vamos a ir viendo medicamentos siempre aproximándonos a los que vamos viendo, ¿no? Al anterior. Entonces, un medicamento, como les dije, muy próximo a la China es el Carbovegetabilis. Así que lo veremos en la próxima entrega. Les mando un fuerte abrazo, que tengan una bonita noche, lo que sea, pero que sea feliz. ¿De acuerdo? Bueno,